Educar desde la identidad no es una tendencia, es una real urgencia. Pero aquí está la verdad que transforma. Recuerda, tu aula no es neutral. Ser bilingüe en un mundo globalizado solamente da poder. Isabela tiene 5 años y nació en Texas. Sus abuelos solamente hablan español. En casa, su mamá le cuenta cuentos de Frida Kahlo y en el colegio aprende sobre George Washington. Un día, Isabela le preguntó a su mamá, «Mami, ¿soy mexicana o soy americana?» Y su mamá le respondió, «Hijita, tienes 2 orígenes por igual. Eres americana y eres mexicana», lo cual Isabela se confundió y le dijo la mamá, «¿Por qué me preguntas esto, Isabela?» Isabela le contesta, «Porque en el aula mis compañeritos me dicen, ¿por qué hablo raro? ¿Por qué en la televisión nadie tiene mi nombre o luce como yo? ¿Por qué cuando hablo con mis abuelos me siento fuerte, pero cuando tengo que leer en inglés en voz alta me siento pequeña?» Isabela no estaba preguntando solo por su origen, estaba tratando de entender quién podría ser en un mundo que le pedía definirse. ¿Cómo nace la identidad en Isabela? ¿Cómo nace la identidad? La identidad nace como un conjunto de experiencias que tenemos todos nosotros desde que nacemos, ya sea en la casa, ya sea con los abuelos, sea con los hermanos e incluso con los amigos. Pero también nace del espejo social, de lo que la gente ve en nosotros y de lo que también se cuestionan y nos preguntan. Eso fue lo que pasó con Isabela. Para los niños y niñas en Estados Unidos que vienen de 2 herencias culturales, es tan importante poder establecer la parte de la identidad. Sin embargo, para los niños hispanohablantes en Estados Unidos, donde tienen que constantemente estar acreditados de dónde vienen y cuestionados por qué hablan diferente y por qué lucen diferente, es un estilo de vida que empieza a ser adaptado desde los primeros años de vida. Entonces, el niño hispanohablante, cuando escucha en su casa al abuelo llamarle mija y al mismo tiempo a la maestra decir great job, es parte de la identidad bicultural que empieza a conocer desde los primeros años de vida. Por eso podemos decir que la identidad no es una línea recta, es un tejido que suma experiencias, que suma vivencias y que suma momentos donde el niño en la primera infancia capta todas estas vivencias para poder integrarse a un mundo bilingüe y bicultural. La pregunta ¿quién soy yo? No aparece de golpe, aparece con diferentes señales. Aparece con la señal de la maestra pronunciando bien tu nombre, de tus amigos preguntándote por qué hablas diferente, con otras señales como leer un libro y no encontrar una foto de alguien que se parece a ti o con un nombre que suene como el tuyo. Es cuando esos silencios empiezan a formar parte de tu vida y parte de tu cultura de vivir dentro de un país con muchas culturas diferentes. Y cuando esas señales se presentan constantemente al frente de un niño, entonces el niño piensa que para encajar hay que silenciar. Eso no es identidad, eso es fractura. Por eso es tan importante la presencia de un maestro que pueda decirle a ese niño, tú vales, tú eres, aquí te escuchamos, aquí tú tienes una presencia. Cuando Isabela preguntaba si era mexicana o era americana, no estaba pidiendo una etiqueta, estaba pidiendo un permiso para poder ser vista, poder ser aceptada y poder ser ella misma. No elegir entre banderas, sino crear un puente que traduzca identidad, donde nuestros niños y nuestras niñas se sientan orgullosos de sus raíces, de cómo lucen, de sus acentos y de sus colores. Porque al final la identidad no nace sola, nace con cada gesto, con cada palabra, con cada expresión que tú digas, te veo, tú vales, estamos orgullosos de ti.
Bienvenido al podcast de Luisa Fuentes, donde la educación se convierte en un acto de conciencia, donde la identidad tiene raíces profundas y donde la cultura es un puente vivo entre dos mundos. Todo desde la mirada transformadora de la educación temprana bicultural. Esa fuerza invisible que moldea el presente y da forma al futuro del mundo. Bienvenidos. La identidad no nace, se construye. Al crecer como hispanohablante en Estados Unidos, comparativo número 1. Niños hispanohablantes bilingües versus niños monolingües estadounidenses. ¿En qué se diferencian ellos? Los niños hispanohablantes bilingües empiezan a transitar entre dos mundos bilingües paralelamente, español en su casa, inglés en el colegio, lo cual hace que constantemente estén traduciendo en español o en inglés en el mismo momento de que están viviendo. Los niños hispanohablantes son constantemente corregidos, tanto en casa el español como en el inglés en el colegio. Incluso su lenguaje español en el colegio es muchas veces vetado y hasta prohibido. Y ahora te voy a contar cómo los niños estadounidenses no tienen ningún problema en su comunicación, no tienen que explicar su idioma, no tienen que explicar sus formas. Los niños hispanohablantes, al no tener contacto directo con el idioma materno, tranquilamente pueden sentir que su idioma no es valorado, lo cual puede influir gravemente dentro de su autoestima. Es por eso que corroe su identidad día a día. Para nuestros niños hispanohablantes, fácilmente pueden sentir que su idioma no sirve. Y esto puede impactar gravemente dentro de su identidad, de su autoestima y cómo se ve posicionado dentro de su comunidad, de su pequeña comunidad, dentro de su salón de clase y dentro de toda su sociedad. Pero aquí está la verdad que transforma. Ser bilingüe, ya sea hispano o ya sea estadounidense, es algo poderoso para este niño. Estar establecido dentro de un mundo bicultural y bilingüe solamente los hace más grandes y más poderosos. Ser bilingüe en un mundo globalizado solamente da poder. Para un niño latino es una afirmación a su identidad. Para un niño americano expande completamente todo su conocimiento a culturas nuevas y a nuevos conocimientos. Referencia número 2, referencias culturales. Son muy ricas porque sin decir palabras también estamos explicando y acentuando nuestra identidad. Por ejemplo, en los niños hispanos podemos tener la comparación de la música, de la comida y del arte, que es completamente diferente a la experiencia que podemos tener con los niños estadounidenses. En Estados Unidos, ser un niño hispanohablante tiene muchas trabas y esas trabas también incluyen las celebraciones culturales. Muy rara vez se ven las celebraciones en sus colegios y no salen de las celebraciones que sean solamente en su casa. En su casa pueden celebrar el Día de los Muertos, fiestas con piñatas, comidas riquísimas. Sin embargo, en el colegio solamente pueden adaptarse a comer el mac and cheese o chicken nuggets. La diferencia que tenemos con los niños estadounidenses es que los niños estadounidenses todo es parte de la norma y de la cultura y no ven ningún cambio, no ven ninguna riqueza dentro de un mundo que constantemente es lineal. Comparativos 2, referencias culturales. Los niños hispanohablantes se ven pocas veces representados en los libros, en la televisión o en las historias que se leen normalmente dentro del salón de clase. Sus costumbres son los tamales, las piñatas, las fiestas en la casa, el té con las tías y con los abuelos. Frecuentemente sienten que tienen que dejar fuera algo de sí para encajar dentro del contorno el cual se desarrollan diariamente. Para los niños estadounidenses, su cultura está por default. El sistema valida su identidad sin esfuerzo adicional. Comparativo número 3, la construcción del yo. Los niños hispanohablantes crecen con valores de comunidad, respeto a la familia y pertenencia colectiva. Se les enseña a no hablar de más y cuidar la imagen familiar. Pero en la escuela se espera que se expresen, que se afirmen y que digan lo que piensan. En cambio, los niños americanos aprenden a ser ellos mismos desde pequeños, a ser individuales y a destacar. Tienen permiso para opinar,
para preguntar, sin que se les vea como una falta de respeto. El sistema escolar afirma esta forma de comunicarse. Nuestros niños latinos fácilmente pueden estar divididos entre un concepto de identidad, uno basado en el nosotros y otro basado en el yo primero. Comparativo número 4. La percepción externa visiblemente diferente. Sus ojos, su cabello, su tono de piel, su comida, hasta su tamaño, los hace diferentes. A nuestros niños hispanos se le cuestiona ¿de dónde eres? ¿Por qué luces así? ¿Por qué hablas con acento? Son racializados, culturizados desde temprana edad. En cambio, los niños estadounidenses blancos no son cuestionados porque ya son parte de la norma dentro de la sociedad. Los niños americanos no necesitan justificar de dónde son. El yo de los niños hispanos se construye en defensa propia, como respuesta a una sociedad que constantemente les recuerda que no son. La identidad en los primeros años de vida se acentúa con cada sí que recibe un niño, pero también con cada no y con cada cuestionamiento. Esto influye en una parte muy importante de su identidad, porque al estar en un mundo con dos diferentes culturas, es importante establecer que él es bienvenido tanto en una como en la otra. Por eso es importante, como adultos, como maestros y como comunidad, crear espacios inclusivos donde nuestros niños hispanos puedan florecer y no tengan que elegir entre dos mundos, sino vivir en uno solo donde puedan florecer y estar orgullosos de sus raíces. La verdadera inclusión de nuestros niños hispanos empieza cuando ellos son los protagonistas y son vistos desde su mundo hispano o desde su mundo americano, sin hacer ninguna diferencia. Muchas veces hablamos de espacios educativos y de nuestras propias aulas como espacios académicos. Ahora te voy a dar 3 tips para que tú puedas incluir dentro de tu aula la diversidad que nuestros niños se merecen. Como educadores, vemos a nuestra aula como un espacio académico, pero ¿qué cosa pasaría si nosotros ponemos en nuestra aula espacios culturales que abarquen culturas de todos los niños que están dentro de nuestra clase? Ahora te voy a compartir 3 hacks para que tú puedas abarcar a todas estas culturas y en tu aula se pueda respirar diversidad. Hack número 1. El aula habla. Haz que hable en varios idiomas. Pon carteles que demuestren diversidad, español, inglés, spanglish. Y si hay algún otro idioma, celebrar la diversidad. El espacio físico debe gritar inclusión, representación, no solamente decoración. Hack número 2. Usa la rutina como ritual cultural. Añade a tu clase los saludos, las despedidas, el nos vemos o hasta pronto. Eso será excelente y sobre todo, no uses el español solamente para corregir. Intégralo en frases cortas para que otros niños también puedan aprender y pueda así expandirse la cultura a través de tu salón de clase. Los momentos cotidianos son oportunidades para reforzar la identidad y la rutina bien usada puede ser un puente emocional. Hack número 3. Trae la cultura a la mesa y a la tarea. Diseña actividades donde puedas invitar a familias, amigos, a personajes de tu comunidad que irradien diversidad, para que así tu salón de clase se nutra dentro de otras culturas que ni siquiera ellos se pueden imaginar que ya existen dentro de tu aula. La cultura no es algo extra que metes una vez al mes. Esto es una celebración permanente para que así tu salón de clase se nutra de una manera orgánica. Recuerda, tu aula no es neutral. Es importante que incluyas la cultura de todos los niños que están dentro de tu comunidad para hacerlo inclusivo y hacerlo un orgullo, sobre todo de nuestros niños hispanos. Si no incluyes la cultura de tus estudiantes, ellos van a sentir que tienen que dejar una parte de ellos afuera para poder encajar dentro de tu aula. Porque al final del día, enseñar también es esto,
que los niños tengan un espacio donde ellos puedan florecer, sentirse incluidos, respetados y sobre todo celebrados. Ahora, ¿quieres saber cuál es el primer paso para empezar a educar desde la identidad? No es colgar banderitas en la pared. No es decir, aquí celebramos la diversidad. El primer paso es revisarte a ti mismo. ¿Qué repites sin darte cuenta? ¿A qué voces le das más espacio y a qué voces estás silenciando? Muchas niñas en el salón de clase no participan ni alzan la mano porque tienen miedo a hablar con acento. Muchos niños hablan fluidamente el español y entre ellos quieren encajar y hablar solamente en inglés. Esto no puede ser posible si se trata de tu salón de clase. Hay maestros que en su clase dicen, todos somos iguales. Sin embargo, solamente presentan en sus clases libros anglosajones, fotos que no representan a su mismo salón de clase y a todos sus alumnos. Incluso les cuesta pronunciar el nombre Xiomara o Josué. Entonces te pregunto, ¿realmente estás educando desde la identidad o la invisibilidad? Porque cuando educas desde la identidad, no partes de tu norma, partes de la realidad del otro y eso incomoda, eso mueve y eso transforma. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es escuchar sin corregir. Es preguntarte, ¿qué parte de mi aula representa la historia de mis estudiantes? Es dejar de tolerar culturas distintas. Al contrario, es aprender de ellas. Es reconocer que si tú no nombras lo que hace único a tus alumnos, entonces ellos lo van a esconder. Y una identidad escondida es una herida. Por eso el primer paso no está en un plan de estudio, está en tus palabras, está en tus conceptos, estás en cómo tú abrazas esa diversidad dentro de tu aula, pero sobre todo en las decisiones pequeñas que tomas cada día. Atenta, educar desde la identidad no es una tendencia, es una real urgencia. Porque si tú no construyes en tu aula un espacio donde tus estudiantes puedan decir con orgullo, yo soy, el mundo les va a enseñar a decir, yo me adapto. Y si eso no te incomoda, es porque todavía no has dado el primer paso. Si te interesa el tema de educación temprana, cultura, arte y educación, sígueme. Yo soy Luisa Fuentes y este es mi podcast. No vine a adaptarme al sistema, vine a rediseñarlo en español. Follow me and together we will raise our future leaders.